Sean bienvenidos a la clase de esta semana. En esta semana el tema que vamos a desarrollar es el despeje de fórmula. Como tenemos a continuación, aquí tenemos una fórmula, ya que como habíamos trabajado anteriormente las ecuaciones, una fórmula es una ecuación matemática. En este caso tenemos x es igual a b por t, que en este caso x va a representar a la distancia, b representa a la velocidad y t representa al tiempo en movimiento rectilíneo uniforme. En este caso vamos a despejar t. Como habíamos trabajado en ecuaciones, la incógnita lo vamos a dejar en el lado izquierdo y los otros términos lo vamos a dejar en el lado derecho. En este caso nos quedaría de la siguiente forma. Como el t acá está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir al hacer la transposición de términos. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Velocidad es igual al desplazamiento dividido el tiempo. Y ahí ya tenemos despejado nuestra fórmula. Ahora, si queremos despejar, en este caso con respecto al tiempo, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Como acá dijimos que tenemos que dejar la incógnita en este caso, entonces como acá está dividiendo, lo pasamos en este lado. Entonces nos queda tiempo por velocidad es igual al desplazamiento. Como lo que tenemos que dejar solo es al tiempo, entonces pasamos al otro lado. En este caso, como la velocidad está multiplicando, lo pasamos a dividir y nos queda tiempo es igual al desplazamiento dividido la velocidad. Como pueden observar, estas son las tres fórmulas principales que utilizamos en movimiento rectilíneo uniforme. Observen el siguiente ejemplo. No solo una de las expresiones tienen denominadores, sino que todas las expresiones en este caso tienen denominadores. Para resolver en este caso el despeje, vamos a encontrar el denominador común de estas tres expresiones. En este caso el denominador común va a ser la multiplicación de todos los denominadores. En este caso, como tenemos f, p y p, en este caso p', el denominador común nos quedaría de la siguiente forma. F por p, este es nuestro denominador común. Entonces, ahora, como lo vimos en la clase anterior, dividimos el denominador común entre cada uno de los denominadores y lo multiplicamos por el numerador. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Esto dividido, en este caso, dentro de f, nos quedaría solo p por p' por 1. En este caso nos queda p por p'. En este caso eliminamos f, ya que al hacer las divisiones restamos exponentes. En este caso exponente 1 y exponente 1 nos queda exponente 0. Por eso eliminamos la expresión. En este caso el siguiente nos quedaría f por p' dividido dentro de p, nos queda f por p'. Y así hacemos con la tercera expresión. En este caso nos queda f por p dividido p' por 1, nos queda
F por P. En este caso. Y ahora, como en este caso estamos despejando P, entonces dejamos, como hicimos anteriormente, todos los términos que contienen la incógnita, en este caso los que necesitamos conocer, del lado izquierdo, y los siguientes términos del lado derecho. Entonces nos queda, entonces nos quedaría de la siguiente forma: P por P prima. En este caso, como está con signo positivo, al hacer la transposición de términos lo pasamos con signo negativo. En este caso nos queda menos F por P es igual a F por P primo. Ahora el siguiente paso es encontrar el factor común en estas dos expresiones. El factor común en este caso es P. Entonces nos queda, y los siguientes los dejamos en paréntesis. En este caso nos queda P menos F. Esto es igual a F por P primo. Y por último hacemos la transposición de términos. En este caso, toda esta expresión está multiplicando acá y lo pasamos a dividir. Y nos queda y ahí tenemos ya nuestro despeje. P es igual a F por P prima, todo esto dividido dentro de P prima menos F, que es el resultado final del despeje que teníamos al inicio.